Hola, soy Fernando Valladares y hoy os quería plantear la idea de que una posible recivilización serviría como matriz y como objetivo de todas las utopías posibles. Es un pensamiento en positivo que implica comprender el lío en el que estamos y comprender cómo podríamos salir al menos de parte de ese gran lío que nuestra civilización ha generado, a veces sin proponérselo. Para empezar, de alguna manera, quería hacer la reflexión de que estamos acostumbrados a que, por ejemplo, la clase política, los políticos, prometan milagros. Algo que se lleva, en principio, mal con la ciencia. El asunto de los milagros, por ejemplo, es prometer que se bajen impuestos y a la vez aumentar servicios públicos. Algo que no es más que eso, un milagro. O mitigar el cambio climático, pero aumentar el consumo de combustibles fósiles o seguir subvencionándolos o subsidiándolos. O, por ejemplo, pretender ahorrar agua regando el secano. Son tres ejemplos de milagros, y los milagros tienen lugar porque hay unos emisores, estos políticos, por ejemplo, o algunos grandes empresarios, pero también hay mucha gente que espera milagros. Hay receptores de los milagros y esto da lugar a una situación que podríamos llamar los círculos del milagro, una situación bastante sorprendente desde el punto de vista científico, técnico o de los expertos, que quedamos fuera de este círculo entre aquellos que emiten y aquellos que reciben milagros. Es importante reflexionar sobre las grandes diferencias que hay entre una utopía y un milagro. Un milagro es básicamente un hecho no explicable por las leyes naturales y que solo cabe atribuir a una intervención sobrenatural de origen divino. Sin embargo, una utopía tiene al menos dos grandes acepciones. Por un lado, un plan, un proyecto, una doctrina o un sistema que son ideales y que parecen difíciles de alcanzar. O bien, otra acepción de utopía, una representación imaginativa de una sociedad futura de características favorecedoras del bien humano. Ambas definiciones de utopía es un poco lo que me refiero con esta opción que desde la ciencia muchos planteamos ante la actual coyuntura, donde sabemos que las cosas no van del todo bien, ¿no? Y una utopía, en el fondo, es la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, porque es una hoja de ruta muy esperanzadora, hermosa, fantástica, porque no en vano está basada en los derechos humanos. Pero a fecha de hoy, a base de procrastinar el cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible, pues sería casi un milagro cumplirla. Sigamos pensando en términos de utopía, ¿no? Pero veamos dónde estamos, la realidad cruda, porque el que tengamos una utopía a nuestro alcance, que la ciencia ponga los mimbres para poder alcanzar esta Agenda 2030 o este tipo de objetivos de salir de la encrucijada en la que está la humanidad, requiere que entendamos dónde estamos. Y, por ejemplo, la humanidad necesita agua. Y hay 4 aspectos que podemos resumir como la regla de los tercios. Hay 4 ejemplos de esta regla de los tercios para recordar los valores de forma sencilla. Es que, por ejemplo, el primero de los datos, la Organización Meteorológica Mundial ha publicado un informe por el cual para el año 2050, para mediados del siglo XXI, vamos a necesitar 1/3 más de agua. No sabemos de dónde lo vamos a sacar, porque otro aspecto de esta regla de los tercios es que 1 de cada 3 personas hoy no tiene agua suficiente. Por eso lo de ese número 6 es tener agua limpia y saneada, ¿no? Otro aspecto de la regla de los tercios es que para el 2070 1/3 aproximadamente de la superficie de la Unión Europea, más allá de la zona sur o mediterránea, estará sometida a un elevadísimo estrés hídrico. Y por último, siendo que amplias zonas templadas y tropicales del mundo están sometidas a un gran déficit hídrico, donde hay escasez crónica de agua, encontramos que 1/3 de esa escasa agua está contaminada, normalmente y en su mayoría por los excesos de una agricultura y una ganadería industriales, cuyos resultados, normalmente nitrógeno o fosfato, pues acaba llegando a esas aguas y haciendo que 1/3 de esas ya de por sí escasas aguas sean inutilizables.
Ya que hemos hablado de la agricultura y la ganadería, otro de los grandes problemas es que producimos demasiada comida. En concreto, producimos del orden del doble de la que necesitamos para alimentar a toda la humanidad. Una tercera parte de lo que producimos la tiramos fundamentalmente para mantener los precios de mercado. Y tirar estos alimentos, ese tercio de comida que se tira, nos sale carísimo, porque significa que un 13% de la superficie terrestre de la Tierra la estamos dedicando para cultivar plantas cuyos resultados lo vamos a tirar, a descartar. Y si hablábamos de agua, un 25% del agua dulce se estaría usando para regar plantas cuyos frutos, cuyos resultados, cuyos productos se iban a descartar. Y por supuesto el 8% de los gases de efecto invernadero se han generado en este proceso de producir una comida que vamos a tirar. El 20% restante va a parar a esas barrigas, ese sobrepeso del norte global y todas las enfermedades asociadas con el exceso de alimentación, como puede ser la diabetes. Paradójicamente, estamos presenciando del orden de 11 millones de personas cada año que mueren de hambre y unos 800 millones que pasan hambre extrema. Así que una frase que debería hacernos reflexionar es aquella que reúne estas piezas en una sola y dice: hay hambre en el mundo precisamente porque producimos el doble de la comida que hace falta. Así que hace mucho tiempo que el sistema alimentario global, su objetivo ya no es alimentar a la humanidad, sino hacer negocio con esa alimentación. Convertir el suministro de alimento en un negocio es una fuerte problemática a nivel planetario que amenaza a millones de personas. Algo parecido ocurre con el cambio climático. Es una realidad muy difícil. El cambio climático, el ODS número 13, es difícil de entender. La ciencia tiene dificultades para entender todos los factores que están detrás, todas las consecuencias que tiene algo tan complejo, tan global, pero además es muy difícil de aceptar, porque el cambio climático desafía nuestro modo de vida, desafía las actividades que hacemos habitualmente. Y además es muy difícil de mitigar porque hay muchas causas, muchas actividades humanas que acaban emitiendo esos gases de efecto invernadero. Sabemos, entendemos que el cambio climático afecta a la disponibilidad de agua, a la disponibilidad de alimentos, a la disponibilidad de energía, y se nos olvida que también el cambio climático resulta del sistema energético, del sistema de transportes, del sistema hídrico, alimentario, de la sanidad, de la moda. Todas estas actividades humanas a gran escala tienen un impacto en el clima. No solo el clima impacta en ellas, sino ellas impactan también en el clima, lo cual explica que el cambio climático sea tan complicado. Y van teniendo lugar una serie de eventos extremos, como las olas de calor, que en el 2022, en el 2023 han sido de absoluto récord. Tenemos datos en todo el planeta de estos últimos años que han sido por encima de lo que la ciencia había calculado como escenarios más probables. De hecho, los últimos 9 años más cálidos desde que tenemos registros son los últimos 9. Y el año 2023 ya ha superado ese umbral de seguridad climática que se establecía en torno al 1,5 grados de calentamiento respecto a la era preindustrial. Lo que tenemos que tener muy presente es que el cambio climático es mucho más que los eventos extremos que periódicamente podemos leer en la prensa o en las redes sociales, que nos hacen llegar tanto los medios tradicionales como los medios más contemporáneos. Esos valores de récord son solo una de las caras del cambio climático. De hecho, el cambio climático podríamos decir que es, además de clima, es sociología, psicología, antropología, historia, educación, sanidad, justicia, filosofía, religión y, por supuesto, economía. Todas estas cosas y más están relacionadas con el cambio climático. Pero ¿cuál es el origen del cambio climático más allá de ese efecto en la radiación que tienen los gases que resultan sobre todo de quemar combustibles fósiles? Pues el origen no es otro que el mismo que decíamos del problema del hambre en el mundo. Haber convertido en este caso el suministro de energía en un negocio y por tanto producir mucha más energía y consumir mucha más energía de la que hace falta para ser sanos y felices es lo que ha generado el cambio climático. Y por ejemplo, un efecto no deseado, no buscado del cambio climático es la desigualdad. Una desigualdad en términos energéticos, en términos económicos,
una desigualdad que nos sale extraordinariamente cara y una desigualdad que no para de crecer. Lejos de amortiguarse, tras la COVID-19 en el 2020, la desigualdad se ha disparado. Y la desigualdad no es solo una cuestión ética, es también una cuestión funcional, ya que nos cuesta mucha energía y nos vuelve a todos muy vulnerables. Y precisamente tenemos un problema con la energía. Pues mantener a personas con unos niveles de consumo muy altos, con unos niveles adquisitivos y de consumo energético muy altos, nos resulta mucho más caros que esa energía y que esos recursos se distribuyan de forma más uniforme entre la población. El cambio climático tenemos que tener muy claro que no es solo clima. En algunos trabajos como este del Proceedings of the National Academy of Sciences hace 3 años, se observa toda una cascada de efectos que van, por supuesto, a eventos extremos, que van elevando el nivel del mar, que van causando que vectores de enfermedades infecciosas empiezan a salirse de las zonas tropicales, pero que disparan la desigualdad económica, los desplazamientos y migraciones, que llevan a un incremento de los conflictos geopolíticos, por supuesto a incrementos en la mortalidad y a una fragilidad de los estados. Por eso decíamos que en parte es también democracia, porque el cambio climático cuestiona el funcionamiento, la viabilidad, el buen circular de bienes y servicios y el bien digamos, del sistema democrático como lo tenemos concebido. Está cuestionado y mucha gente ve cada vez más frágil el sistema socioeconómico en el que vivimos. No obstante, hay 6 de los 7 actores principales para el cambio, para cambiar todo esto y realmente poner en marcha los Objetivos de Desarrollo Sostenible o sus equivalentes o las versiones más modernas que para algunos hay que poner. 6 de los 7 actores están activados. Por supuesto, el mundo académico, la ciencia, lo sabe desde hace mucho tiempo, no para de hacer manifiestos, aparte de todos los estudios e investigaciones. En segundo lugar, tenemos pues a las Naciones Unidas, que beben de, por ejemplo, el manifiesto de octubre del 2023, en el que 15.000 científicos volvieron a explicar la gravedad del cambio climático, el origen del cambio climático y cómo podríamos ponerle fin o al menos mitigar significativamente y adaptarnos a este grave problema. Las Naciones Unidas, el segundo de los actores activados, también produjo en el 2023 un informe muy claro sobre la gravedad y los impactos del cambio climático y sobre todo proponía mecanismos de financiación alternativos, no solo más financiación, que eso parece que es lo que siempre se pide, sino el origen de esa financiación tiene que estar muchas veces en el causante, en los actores causantes del cambio climático, como pueden ser las petroleras y muchos negocios y actividades asociadas con la energía. El tercer actor activado son muchos multimillonarios, conscientes de que la desigualdad y de que ellos mismos son una parte muy importante, desproporcionadamente importante del problema, han firmado un manifiesto para acabar con la acumulación de riqueza, para que les suban los impuestos a estos multimillonarios y para reducir o acabar con la evasión fiscal. El cuarto de los actores activados es la Iglesia Católica. Posiblemente podríamos decir lo mismo de otras religiones en el mundo. De hecho, los sínodos que periódicamente tienen lugar, como el que hubo en el 2023, muestra grandes convergencias entre las grandes religiones, tanto monoteístas como no monoteístas en el mundo, que se preocupan por las personas y que entienden que el cambio climático es ineludible y que las grandes tensiones que estamos viendo, geopolíticas, por recursos, por el agua, etcétera, son algo a resolver escuchando a la ciencia. El Papa Francisco en su Laudatio Si, en su día, hizo ya una fuerte apuesta por la mitigación del cambio climático, pero en septiembre del 2023, con la exhortación apostólica, impulsa a la acción climática, sin ninguna duda. El quinto sector activado es el sector privado. 131 firmas, incluyendo algunas muy conocidas como Nestlé o Volvo, firmaron una carta en octubre del año pasado, del 2023, a los jefes de Estado para acelerar la descarbonización. El sexto de los 7 actores es la ciudadanía. Una ciudadanía cargada de sensatez que cuando tiene tiempo y posibilidades de reunirse en estas asambleas ciudadanas, de hacer llegar la voz
de sus reflexiones da razones para un optimismo muy fundado. Hablan, por ejemplo, de suficiencia económica en lugar de seguir creciendo indefinidamente. La sensatez de la ciudadanía se pone de manifiesto en muchos contextos, pero hay que generar esas circunstancias para que la ciudadanía pueda expresarse y que sus propuestas sean escuchadas en sedes parlamentarias. Por supuesto, el séptimo actor que no está activado es el sector político. Están muy detrás de todas estas propuestas que hemos mencionado. Y bueno, de todo esto y mucho más hablo en el libro de la recivilización, donde desarrollo, por ejemplo, lo que considero que son los principales desafíos de la humanidad. Desafíos que son el resultado de no hablar claro, de confundirnos, de referirnos a las cosas de otra manera. Estos desafíos, que son aproximadamente 8, tienen que ver con aspectos sanitarios, ambientales, educativos, políticos, sociales, económicos, energéticos y jurídicos. Y estos desafíos no terminan de abordarse, aparte de porque no se habla del todo claro, es porque nos tendemos a autoemboscadas, nos pegamos auténticos tiros en el pie, algo que en el libro de la recivilización aludo como auténticas zancadillas que nos permiten avanzar en la resolución de estos problemas. Una de estas zancadillas sería el negacionismo, otra sería la presión del egoísmo, o el círculo del milagro que hablábamos al principio, o la huida hacia adelante, o la hipocresía organizada, o el tecno-optimismo, o el greenwashing o postureo ambiental, y también una forma patológica en sectores de la población o en algunos individuos hacia una tendencia a la autodestrucción. Con todo esto no quiero dejar demasiadas tintas sobre los aspectos dramáticos. La situación es difícil, pero la ciencia pone sobre la mesa dónde están las salidas y cómo podríamos abordarlas. Es una decisión no científica, es una decisión humana o política o social, el elegir de la ciencia, de las oportunidades que plantea pues los expertos, los técnicos, los que saben sobre cada aspecto cuestionado por nuestro modelo de civilización, cómo resolverlo. Pero la decisión es de todos y todas de los que componemos esta civilización. Así que me gusta pensar que la recivilización es una auténtica oportunidad, en lugar de seguir por la pista por la que vamos, que sabemos que va a tener muertes evitables, sufrimiento evitable, problemas sin fin, incluso algunos de los escenarios más extremos podrían llevar a colapsos más o menos regionales o globales. Todo esto se puede significativamente mejorar, atenuar, evitar hasta cierto punto, siguiendo las recomendaciones que aparecen en multitud de informes, documentales, notas de prensa, artículos científicos, etc. Creo que es muy importante que tengamos claro dónde queremos estar, que pensemos en futuros deseables. Y es importante porque quizá podríamos conseguirlo. Muchas gracias.